Bueno, pues qué gusto saludarlos. Vamos a tocar hoy un nuevo tema que se llama el bien y el mal, ¿no? Y este tema es algo muy, muy bonito. Bueno, todos los temas, ¿no? Del maestro Samael, aún peor. Y bueno, ¿qué nos dice este tema del libro Educación Fundamental? Dice, el bien y el mal no existen. Fíjense, no existen. Es algo que no existe. De hecho, se dice que hace muchos años en la Atlántida, un monje fue el que hizo este término del bien y el mal. Mejor sería decir lo correcto o lo incorrecto, ¿sí? Pero son hechos, son cosas que nos suceden en la vida. Entonces, el bien y el mal no existen. Una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene, ¿sí? Una cosa es buena cuando al ego le agrada y una cosa es mala cuando al ego no le agrada. El bien y el mal es cuestión de conveniencias egoicas o egoístas y de caprichos de la mente. Fíjense nada más esto, que es tremendo. Vamos a poner aquí el silencio. El hombre que inventó los fatídicos términos bien y el mal fue un atlante llamado Macari Xion. A ver, vamos a repetirlo. Macari Kronberg Crinzion, miembro distinguido de la científica sociedad Acaldán, situada en el sumergido continente Atlante. Jamás sospechó el viejo arcaico el daño tan grave que iba a causar a la humanidad con el invento de sus dos palabritas. Los sabios atlantes estudiaron profundamente todas las fuerzas evolutivas, involutivas y neutras de la naturaleza. Pero a este viejo sabio se le ocurrió la idea de definir las dos primeras con los términos bien y mal. A las fuerzas de tipo evolutivo las llamó buenas y a las fuerzas de tipo involutivo las bautizó con el término de malas. A las fuerzas neutras no les dio nombre alguno, o sea que se brincó esa parte. Dichas fuerzas se procesan dentro del hombre y dentro de la naturaleza, siendo la fuerza el punto de apoyo y equilibrio. La fuerza neutra, ¿ok? Fíjense. Las fuerzas se procesan dentro del hombre y dentro de la naturaleza, siendo la fuerza neutra el punto de apoyo y de equilibrio. Y este cuate lo omitió. Entonces, muchos siglos después de la sumersión de la Atlántida, con su famosa Poseidonis, de la cual habla Platón en su República, existió en la civilización oriental Tiklimishayana, un sacerdote antiquísimo que cometió el gravísimo error de abusar con los términos del bien y el mal, utilizándolos torpemente para basar sobre ellos una moral. El hombre de dicho sacerdote, el hombre o nombre del dicho sacerdote fue Armana Tora. Con el devenir de la historia a través de los innumerables siglos, la humanidad se vició con esas dos palabritas y las convirtió en el fundamento de todos sus códigos morales. Hoy en día estas dos palabritas las encuentra uno hasta en la sopa. Actualmente hay muchos reformadores que quieren la restauración moral, pero para desgracia de ellos y de este afligido mundo, tienen la mente embotellada entre el bien y el mal. Toda moral se fundamenta en las dos palabritas, bien y mal. Por eso todo reformador moral es de hecho un reaccionario. Los términos bien y mal sirven siempre para justificar o condenar nuestros propios errores. Quien justifica o condena no comprende. Es inteligente comprender el desarrollo de las fuerzas evolutivas, pero no es inteligente justificarlas con el término buenas. Es inteligente comprender los procesos de las fuerzas involutivas, pero resulta estúpido condenarlas con el término de malas. Toda fuerza centrífuga puede convertirse en fuerza centrípeta. Toda fuerza involutiva puede transformarse en fuerza evolutiva. Dentro de los infinitos procesos de la energía en estado evolutivo, existen infinitos procesos de energía en estado involutivo. Dentro de cada ser humano existen distintos tipos de energía que evolucionan, involucionan y se transforman incesantemente. Justificar determinado tipo de energía y condenar al otro no es comprender. Lo vital es comprender. La experiencia de la verdad ha sido muy rara entre la humanidad debido al hecho concreto del embotellamiento mental
las gentes están embotelladas entre los opuestos, bien y mal. La psicología revolucionaria del movimiento gnóstico se basa en el estudio de los distintos tipos de energía que operan dentro del organismo humano y dentro de la naturaleza. El movimiento gnóstico tiene una ética revolucionaria que nada tiene que ver con la moral de los reaccionarios, ni tampoco con los términos conservadores y retardarios o retardatarios del bien y del mal. Dentro del laboratorio psicofisiológico del organismo humano existen fuerzas evolutivas, involutivas y neutras que deben ser estudiadas y comprendidas profundamente. El término bien impide la comprensión de las energías evolutivas debido a la justificación. El término mal impide la comprensión de las fuerzas involutivas debido a la condenación. Justificar o condenar no significa comprender. Quien quiera acabar con sus defectos psicológicos, nuestros defectos internos, no debe justificarlos ni condenarlos. Es urgente comprender nuestros errores. Comprender la ira en todos los niveles de la mente es fundamental para que nosotros nazca la serenidad y la dulzura. Comprender los infinitos matices de la codicia es indispensable para que nosotros nazca la filantropía y el altruismo. Comprender la lujuria en todos los niveles de la mente es condición indispensable para que nosotros nazca la castidad verdadera. Comprender la envidia en todos los terrenos de la mente es suficiente para que nazca en nosotros el sentido de cooperación y la dicha por el bienestar y el progreso ajeno. Comprender el orgullo en todos sus matices y grados es la base para que nazca en nosotros en forma natural y sencilla la flor exótica de la humildad. Comprender lo que es ese elemento de inercia llamado pereza, no solo en sus formas grotescas, sino también en sus formas más sutiles, es indispensable para que nazca en nosotros el sentido de actividad. Comprender las diversas formas de la gula y de la glotonería equivale a destruir los vicios del centro instintivo, como son banquetes, borracheras, la cacería, el carnivorismo, miedo a la muerte, deseos de perpetuar el yo, temor a la aniquilación, etc. Los maestros aconsejan a sus discípulos y discípulas que, que mejoren como si el yo pudiera mejorar, que adquieran determinadas virtudes como si el yo las pudiera conseguir estas virtudes, etc. Es urgente comprender que el yo no mejora jamás, que nunca es más perfecto y que quien codicia virtudes robustece al yo. La perfección total solo nace en nosotros con la disolución del ego. Las virtudes nacen en nosotros en forma natural y sencilla cuando comprendemos nuestros defectos psicológicos, no solamente en el nivel intelectual, sino también en todos los terrenos subconscientes e inconscientes de la mente. Querer mejorar es estúpido. Desear la santidad es envidia. Codiciar virtudes significa robustecer el ego con el veneno de la codicia. Necesitamos la muerte del ego, no solo en el nivel intelectual, sino también en todos los recovecos, regiones, terrenos y pasillos de la mente. Cuando hemos muerto absolutamente, interiormente, en el ego, matando al ego, solo queda en nosotros eso que es perfecto, eso que está saturado de virtudes, eso que es la esencia de nuestro ser íntimo, eso que no pertenece al tiempo. Solo comprendiendo a fondo todos los infinitos procesos de las fuerzas evolutivas que se desarrollan dentro de nosotros mismos aquí y ahora, solo comprendiendo en forma íntegra los distintos aspectos de las fuerzas involutivas que se procesan dentro de nosotros mismos, de momento en momento, podemos disolver el yo, el ego. Los términos bien y mal sirven para justificar y para condenar, pero jamás para comprender. Cada defecto tiene muchos matices, fondos, trasfondos y profundidades. Comprender un defecto en el nivel intelectual no significa haberlo comprendido en los distintos terrenos subconscientes, inconscientes e infraconscientes de la mente. Cualquier defecto puede desaparecer del nivel intelectual y continuar en los terrenos o en otros terrenos de la mente. La ira se disfraza con la toga del juez. Muchos codician no ser codiciosos. Hay quienes no codician dinero, pero codician poderes psíquicos, virtudes,
amores, felicidad, aquí o después de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos hombres y mujeres se emocionan y fascinan ante las personas del sexo opuesto, dizque porque aman la belleza. Su propio subconsciente les traiciona. La lujuria se disfraza con el sentido estético. Muchos envidiosos envidian a los santos y hacen penitencias y se azotan porque desean también llegar a ser santos. Muchos envidiosos envidian a quienes se sacrifican por la humanidad y entonces queriendo ser grandes también, hacen escarnio de aquellos a quienes envidian y lanzan contra ellos toda su baba difamatoria. Hay quienes se sienten orgullosos por la posición, por el dinero, la fama y el prestigio, y hay quienes se sienten orgullosos de su condición humilde. Diógenes se sintió orgulloso del tonel en que dormía, y cuando llegó a casa de Sócrates saludó diciendo: pisando tu orgullo, Sócrates, pisando tu orgullo. Sí, Diógenes, con tu orgullo pisas mi orgullo, fue la respuesta de Sócrates. Las mujeres vanidosas se encrespan los cabellos, se visten y se adornan con todo lo que pueden para despertar la envidia de las otras mujeres, pero la vanidad se disfraza también con la túnica de la humildad. Cuenta la tradición que Arispo, el filósofo griego, queriendo demostrar a todo el mundo su sabiduría y su humildad, se vistió con una túnica viejísima y llena de agujeros, empuñó en la mano derecha un palo de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates le vio venir, exclamó: se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura, oh Aristipo. Muchos son los que están en la miseria debido al elemento pereza. Pero existen gentes que trabajan demasiado para ganarse la vida, pero sienten pereza de estudiar y conocerse a sí mismos para disolver el ego o el yo. Son muchos los que han abandonado la gula y la glotonería, pero desgraciadamente se emborrachan y salen de cacería. Cada defecto es multifacético y se desarrolla y procesa en forma graduativa desde el peldaño más bajo de la escala psicológica hasta el peldaño más elevado. Dentro de la cadencia deliciosa de un verso también se esconde el delito. El delito se viste de santo, de mártir, de casto, de apóstol. El bien y el mal no existen. Dichos términos solo sirven para buscar evasivas y eludir el estudio profundo y detallado de nuestros propios defectos. Como ven, hermoso el tema, ¿no? Del bien y el mal. Entonces, como ven, pues es algo que se inventó, algo que se creó. Entonces, no existe el bien y el mal. Simple y sencillamente hay hechos y lo que hay es una condición evolutiva y una condición involutiva. Vamos a tocar otro tema que se llama la maternidad. La vida del ser humano comienza con una simple célula sujeta, como es natural, al tiempo extraordinariamente rápido de las células vivientes. Concepción, gestación, nacimiento, es siempre el trío maravilloso y formidable con que comienza la vida de cualquier criatura. Es realmente sorprendente saber que nuestros primeros momentos de existencia debemos vivirlos en lo infinitamente pequeño, convertidos cada uno de nosotros en una simple célula microscópica. Comenzamos a existir en forma de insignificante célula y terminamos la vida viejos, ancianos y sobrecargados de recuerdos. El yo es memoria. Muchos ancianos ni remotamente viven en el presente. Muchos viejos viven únicamente recordando el pasado. Todo viejo no es más que una voz y una sombra. Todo anciano es un fantasma del pasado, memoria acumulada, y esta es la que continúa en los genes de nuestros descendientes. La concepción humana se inicia con tiempos extraordinariamente veloces, pero a través de los distintos procesos de la vida se van haciendo cada vez más y más lentos. A muchos lectores les conviene recordar la relatividad del tiempo. El insignificante insecto que vive unas cuantas horas en la tarde de verano parece como si casi no viviera, mas vive realmente todo lo que un hombre vive en 80 años. Lo que sucede es que vive rápidamente. El hombre vive en 80 años lo que un planeta en millones de años. Cuando el zoospermo se junta con el huevo, comienza la gestación. La célula con la cual comienza la vida humana contiene 48 cromosomas. Los cromosomas se dividen en genes, un centenar de estos últimos,
o algo más constituyen ciertamente eso que es un cromosoma. Los genes son muy difíciles de estudiar porque están constituidos cada uno por unas pocas moléculas que vibran con inconcebible rapidez. El mundo maravilloso de los genes constituye una zona intermedia entre el mundo tridimensional y el mundo de la cuarta dimensión. En los genes se encuentran los átomos de la herencia. El yo psicológico de nuestros antepasados viene a impregnar el huevo fecundado. En esta era de electrotécnica y ciencia atómica, de ninguna manera resulta exagerado afirmar que la huella electromagnética dejada por un antepasado que exhaló su último aliento haya venido a imprimirse en los genes y cromosomas del huevo fecundado por un descendiente. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Durante el curso de la existencia, diferentes tipos de energía fluyen por el organismo humano. Cada tipo de energía tiene su propio sistema de acción. Cada tipo de energía se manifiesta a su tiempo y a su hora. A los 2 meses de concepción tenemos la función digestiva. A los 4 meses de concepción entra en acción la fuerza motriz tan íntimamente relacionada con los sistemas respiratorio y muscular. Es maravilloso el espectáculo científico del nacer y morir en todas las cosas. Muchos sabios afirman que existe íntima analogía. A ver, permítanme. Se me fue. Se me fue, ok. Muchos sabios afirman que existe íntima analogía entre el nacimiento de la criatura humana y el nacimiento de los mundos en el espacio sideral. A los 9 meses nace el niño. A los 10 comienza el crecimiento con todos sus maravillosos metabolismos y el desarrollo simétrico y perfecto de los tejidos conjuntivos. Cuando la fontanela frontal de los recién nacidos se cierra a los 2 o 3 años de edad, es señal de que el sistema cerebroespinal ha quedado terminado perfectamente. Muchos científicos han dicho que la naturaleza tiene imaginación y que esta imaginación da forma viviente. Oye, y que esta imaginación da forma viviente a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Multitud de gente se ríen de la imaginación y algunos hasta la llaman la loca de la casa. Alrededor de la palabra imaginación existe mucha confusión y son muchos los que confunden a la imaginación con la fantasía. Ciertos sabios que dicen que existen dos imaginaciones. A la primera la llaman imaginación mecánica, a la segunda imaginación intencional. La primera está constituida por los desechos de la mente y la segunda corresponde a lo más digno y decente que tenemos dentro. A través de la observación y la experiencia, hemos podido verificar que existe también un tipo de subimaginación mecánica morbosa, infraconsciente y subjetiva. Este tipo de subimaginación atómica funciona por debajo de la zona intelectual. Las imágenes eróticas, el cine morboso, los cuentos picantes o chistes con doble sentido, los chistes morbosos, etcétera, suelen poner a trabajar en forma inconsciente la subimaginación mecánica. Análisis de fondo nos ha llevado a la conclusión lógica de que los sueños eróticos y las poluciones nocturnas se deben a la subimaginación mecánica. La castidad absoluta resulta imposible mientras exista la subimaginación mecánica. Es a todas luces perfectamente claro que la imaginación consciente es radicalmente distinta a eso que se llama imaginación mecánica, subjetiva, infraconsciente o subconsciente. Cualquier representación puede ser percibida en forma autoenaltecedora y dignificante, pero la subimaginación de tipo mecánico, infraconsciente, subconsciente, inconsciente, puede traicionarnos, funcionando automáticamente con matices e imágenes sensuales, pasionarias y sumergidas. Si queremos la castidad íntegra, unitotal de fondo, necesitamos vigilar no solamente la imaginación consciente, sino también la imaginación mecánica y la subimaginación inconsciente automática, subconsciente sumergida. No debemos olvidar jamás la íntima relación existente entre sexo e imaginación. A través de la meditación de fondo, debemos transformar
todo tipo de imaginación mecánica y toda forma de subimaginación e infraimaginación automática en imaginación consciente objetiva. La imaginación objetiva es en sí misma esencialmente creadora. Sin ella el inventor no hubiera podido concebir el teléfono, el celular, el radio, el avión, la televisión, etcétera. La imaginación de la mujer en estado de preñez es fundamental para el desarrollo del feto. Está demostrado que toda madre puede con su imaginación alterar la psiquis del feto. Es urgente que la mujer en estado de preñez contemple bellos cuadros, sublimes paisajes y escuche música clásica y palabras armoniosas. Así puede operar sobre la psiquis de la criatura que lleva en sus entrañas armoniosamente. La mujer en estado de preñez no debe beber alcohol ni fumar, ni contemplar lo feo, lo desagradable, porque todo esto es perjudicial para el desarrollo armonioso de la criatura. Hay que saber disculpar todos los caprichos y errores de la mujer preñada. Muchos hombres intolerantes y faltos de comprensión verdadera se enojan e injurian a la mujer en estado de preñez. Las amarguras de esta, las aflicciones causadas por el marido falto de caridad, repercuten sobre el feto en estado de gestación, no solo física, sino psíquicamente. Teniendo en cuenta el poder de la imaginación creadora, es lógico afirmar que la mujer en estado de preñez no debe contemplar lo feo, lo desagradable, lo inarmónico, lo asqueante. Ha llegado la hora en que los gobiernos deben preocuparse por resolver los grandes problemas relacionados con la maternidad. Resulta incongruente que en una sociedad que se precia de cristiana y democrática, no se sepa respetar y venerar el sentido religioso de la maternidad. Es monstruoso ver a millares de mujeres en estado de preñez sin amparo alguno, abandonadas de marido y de la sociedad, mendigando un pedazo de pan o un empleo y ejerciendo muchas veces trabajos materiales rudos para poder sobrevivir con la criatura que llevan entre su vientre. Esos estados infrahumanos de la sociedad actual, esta crueldad y falta de responsabilidad de los gobernantes y de los pueblos, nos están indicando con toda claridad que todavía la democracia no existe. Los hospitales con sus salas de maternidad todavía no han resuelto el problema porque a dichos hospitales solo pueden llegar las mujeres cuando ya se acerca el parto. Se necesitan con urgencia hogares colectivos, verdaderas ciudades jardín dotadas de salones y residencias para las mujeres en estado de embarazo, pobres de solemnidad, clínicas y kinders para los hijos de estas. Estos hogares colectivos son alojamientos para las mujeres pobres de solemnidad en estado de embarazo, llenos de toda clase de comodidades, flores, música, armonía, belleza, etcétera. Solucionarían totalmente el gran problema de la maternidad. Debemos comprender que la sociedad humana es una gran familia y que no existe problema ajeno porque todo problema, en una u otra forma, afecta dentro de su respectivo círculo a todos los miembros de la sociedad. Es absurdo discriminar a las mujeres preñadas por el hecho de ser pobres de solemnidad. Es criminoso subestimarlas, despreciarlas o arrinconarlas en un asilo de indigentes. En esta sociedad en que vivimos no puede haber hijos entre tantos porque todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Necesitamos crear la verdadera democracia si es que de verdad no queremos ser devorados por el comunismo. Y entonces se da otro tema que es la personalidad humana. Un hombre nació, vivió 65 años y murió. Pero ¿dónde se encontraba antes del 1900? ¿Y dónde se podrá encontrar o estar después de 1965? La ciencia oficial nada sabe sobre todo esto. Esta es la formación general de todas las cuestiones sobre la vida y la muerte. Axiomáticamente podemos afirmar, el hombre muere porque su tiempo termina. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Cada día es una onda del tiempo, cada mes es otra onda del tiempo, cada año es también otra onda del tiempo, y todas estas ondas encadenadas en su conjunto constituyen la gran onda de la vida. El tiempo es redondo y la vida de la personalidad humana es una curva cerrada. La vida de la personalidad humana se desarrolla en su tiempo,
nace en su tiempo y muere en su tiempo. Jamás puede existir más allá de su tiempo. Esto del tiempo es un problema que ha sido estudiado por muchos sabios. Fuera de toda duda, el tiempo es la cuarta dimensión. La geometría de Euclides solo es aplicable al mundo tridimensional, pero el mundo tiene 7 dimensiones y la cuarta dimensión es el tiempo. La mente humana concibe la eternidad como la prolongación del tiempo en línea recta. Nada puede estar más equivocado que este concepto, porque la eternidad es la quinta dimensión. Cada momento de la existencia se sucede en el tiempo y se repite eternamente. La muerte y la vida son dos extremos que se tocan. Una vida termina para el hombre que muere, pero empieza otra. Un tiempo termina y otro comienza. La muerte se halla íntimamente vinculada al eterno retorno. Esto quiere decir que tenemos que retornar, regresar a este mundo después de muertos para repetir el mismo drama de la existencia. Mas si la personalidad humana perece con la muerte, ¿quién o qué es lo que retorna? Es necesario aclarar de una vez y para siempre que el yo, el ego, es el que continúa después de la muerte, que el yo es quien retorna, el yo es quien regresa a este valle de lágrimas. Es necesario que todos nuestros lectores no confundan la ley del retorno con la teoría de la reencarnación enseñada por la teosofía moderna. La citada teoría de la reencarnación tuvo origen en el culto de Krishna, que es una religión indostani, de tipo védico, desgraciadamente retocada y adulterada por los reformadores. En el culto auténtico original de Krishna, solo los héroes, los guías, aquellos que ya poseen individualidad sagrada, son los únicos que reencarnan, o sea, tomar carne otra vez y darse cuenta de quiénes fueron. El yo pluralizado retorna, regresa, mas esto no es reencarnación. Las masas, las multitudes retornan, pero eso no es reencarnación. La idea del retorno de las cosas y los fenómenos, la idea de la repetición eterna, no es muy antigua y podemos encontrarla en la sabiduría pitagórica y en la antigua cosmogonía del Indostán. El eterno retorno de los días y noches de Brahma, la repetición incesante de los kalpas, estas están invariablemente asociados en forma muy íntima a la sabiduría pitagórica y a la ley de recurrencia eterna o del eterno retorno. Gautama el Buda enseñó muy sabiamente la doctrina del eterno retorno y la rueda de vidas sucesivas o rueda del samsara, pero su doctrina fue muy adulterada por sus seguidores. Todo retorno implica desde luego la fabricación de una nueva personalidad humana. Esta se forma durante los primeros 7 años de la infancia. El ambiente de familia, la vida de la calle y la escuela dan a la personalidad humana su tinte original característico. El ejemplo de los mayores es definitivo para la personalidad infantil. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. La forma equivocada de vivir, el ejemplo absurdo, las costumbres degeneradas de los mayores, dan a la personalidad del niño ese tinte peculiar, escéptico y perverso de la época en que vivimos. En estos tiempos modernos, el adulterio se ha vuelto más común que la papa y la cebolla. Y como es apenas lógico, esto origina escenas dantescas dentro de los hogares. Son muchos los niños que, por estos tiempos, tienen que soportar llenos de dolor y resentimientos los látigos y palos del padrastro o de la madrastra. Es claro que en esa forma la personalidad del niño se desarrolla dentro del marco del dolor, dentro del marco del rencor y del odio. Existe un dicho vulgar que dice, el hijo ajeno huele a feo en todas partes. Naturalmente, en esto también hay excepciones, pero estas se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos. Los altercados entre padre y la madre por cuestión de celos, el llanto y los lamentos de la madre afligida o del marido oprimido, arruinado y desesperado, dejan en la personalidad del niño una marca indeleble de profundo dolor y melancolía que jamás se olvida durante toda la vida. En las casas elegantes, las orgullosas señoras maltratan a sus criadas cuando éstas se van al salón de belleza o se pintan la cara. El orgullo de la señora se siente mortalmente herido. El niño que ve todas estas escenas de infamia
se siente lastimado en lo más hondo, ya sea que se ponga de parte de la madre soberbia y orgullosa o de parte de la infeliz criada vanidosa y humillada. Y el resultado suele ser catastrófico para la personalidad infantil. Desde que se inventó la televisión, se ha percibido la unidad de la familia. En otros tiempos el hombre llegaba de la calle y era recibido por su mujer con mucha alegría. Hoy en día ya la mujer no sale a recibir a su marido a la puerta porque está ocupada viendo la televisión. Dentro de los hogares modernos, el padre, la madre, los hijos, las hijas parecen autómatas inconscientes ante la pantalla de televisión. Ahora el marido no puede comentar con una mujer absolutamente nada con los problemas del día, del trabajo, etcétera, porque ésta parece sonámbula viendo la película de ayer, las escenas dantescas de Al Capone, el último baile de la nueva ola, etcétera. Los niños levantados en este nuevo tipo de hogar ultramoderno solo piensan en cañones, pistolas, ametralladoras de juguete para imitar y vivir a su modo todas las escenas dantescas del crimen tal como las han visto en la pantalla de televisión. Es una lástima que este invento tan maravilloso de la televisión sea utilizado con propósitos destructivos. Si la humanidad utilizara este invento en forma dignificante, ya para estudiar las ciencias naturales, ya para enseñar el verdadero arte regio de la madre natura, ya para dar sublimes enseñanzas a las gentes, entonces este invento sería una bendición para la humanidad y podría utilizarse de manera inteligente para cultivar la personalidad humana. Es a todas luces absurdo nutrir la personalidad infantil con música rítmica, inarmónica y vulgar. Es estúpido nutrir la personalidad de los niños con cuentos de ladrones y policías, escenas de vicio y prostitución, dramas de adulterio, pornografía, etc. El resultado de semejante proceder lo podemos ver en los rebeldes sin causa, en los asesinos prematuros, etc. Es lamentable que las madres azoten a sus niños, les den de palos, les insulten con vocablos descompuestos y crueles. El resultado de semejante conducta es el resentimiento, el odio, la pérdida de amor. En la práctica hemos podido ver que los niños levantados entre palos, látigos y gritos se convierten en personas vulgares llenas de patanerías y faltas de todo sentido de respeto y veneración. Es urgente comprender la necesidad de establecer un verdadero equilibrio dentro de los hogares. Es indispensable saber que la dulzura y la severidad deben equilibrarse mutuamente en los dos platillos de la balanza de la justicia. El padre representa la severidad, la madre representa la dulzura, el padre personifica la sabiduría y la madre simboliza el amor. Sabiduría y amor, severidad y dulzura, se equilibran mutuamente en los dos platillos de la balanza cósmica. Los padres y madres de familia deben equilibrarse mutuamente para bien de los hogares. Es urgente, es necesario que todos los padres y madres de familia comprendan la necesidad de sembrar en la mente infantil los valores eternos del espíritu. Es lamentable que los niños modernos ya no posean el sentido de veneración. Esto se debe a los cuentos de vaqueros, ladrones, policías, la televisión, el cine, etcétera. Han pervertido la mente de los niños. La psicología revolucionaria, en forma clara y precisa, hace una distinción de fondo entre ego y esencia. Durante los 3 o 4 primeros años de vida, solo se manifiesta en el niño la belleza de la esencia. Entonces el niño es tierno, es dulce, hermoso en todos los aspectos psicológicos. Cuando el ego empieza y comienza a controlar la tierna personalidad del niño, toda esa belleza de la esencia va desapareciendo y en su lugar afloran entonces los defectos psicológicos propios de todo ser humano. Así como debemos hacer distinción entre ego y esencia, también es necesario distinguir entre personalidad y esencia. El ser humano nace con la esencia, mas no nace con la personalidad. Esta última es necesario crearla. Personalidad y esencia deben desarrollarse en forma armoniosa y equilibrada. En la práctica hemos podido verificar que cuando la personalidad se desarrolla exageradamente a expensas de la esencia, el resultado es el bribón. La observación y la experiencia de muchos años nos han permitido comprender que cuando la esencia se desarrolla totalmente sin atender en lo más mínimo el cultivo armonioso de la personalidad, el resultado es el místico el místico sin intelecto, sin personalidad, noble de corazón,
pero inadaptado, incapaz. El desarrollo armonioso de personalidad y esencia da por resultado hombres y mujeres geniales. En la esencia tenemos todo lo que es propio, en la personalidad todo lo que es prestado. En la esencia tenemos nuestras cualidades innatas, en la personalidad tenemos el ejemplo de nuestros mayores, lo que hemos aprendido en el hogar, en la escuela y en la calle. Es urgente que los niños reciban alimento para la esencia y alimento para la personalidad. La esencia se alimenta con ternura, con cariño sin límites, con amor, música, flores, belleza, armonía, etc. La personalidad debe alimentarse con el buen ejemplo de nuestros mayores, con la sabia enseñanza de la escuela, etc. Es indispensable que los niños ingresen a las primarias a la edad de 7 años previo paso por el kinder. Los niños deben aprender las primeras letras jugando, así el estudio se hace para ellos atractivo, delicioso y feliz. La educación fundamental enseña desde el mismo kinder o jardín para niños, debe atenderse en forma especial cada uno de los 3 aspectos de la personalidad humana, conocidos como pensamiento, sentimiento y acción. Así la personalidad del niño se desarrolla en forma armoniosa y equilibrada. La cuestión de la creación de la personalidad del niño y su desarrollo es de gravísima responsabilidad para los padres de familia y maestros de escuela. La calidad de la personalidad humana depende exclusivamente del tipo de material psicológico con el cual fue criada y alimentada. Alrededor de personalidad, esencia, ego o yo, existe entre los estudiantes de psicología mucha confusión. Algunos confunden a la personalidad con la esencia, otros confunden al ego o yo con la esencia. Son muchas las escuelas pseudoesoteristas o pseudocultistas que tienen como meta de sus estudios la vida impersonal. Es necesario aclarar que no es la personalidad lo que tenemos que disolver. Es urgente saber que necesitamos desintegrar el ego, el mí mismo, el yo, y reducirlo a polvareda cósmica. La personalidad es tan solo un vehículo de acción, un vehículo que fue necesario crear y fabricar para la interacción. En el mundo existen Calígulas, Atilas, Hitleres, etc. Todo tipo de personalidad, por perversa que ella haya sido, puede transformarse radicalmente cuando el ego o el yo se disuelva totalmente. Esto de la disolución del ego, del yo, confunde y molesta a muchos pseudoesoteristas. Estos están convencidos de que ego es divino. Ellos creen que el ego o el yo es el mismo ser o monada divina y son opuestos. Es necesario, es urgente, es inaplazable comprender que ego o yo nada tiene de divino. El ego yo es el Satán de la Biblia, manojo de recuerdos, manojo de deseos, pasiones, odios, resentimientos, concupiscencias, adulterios, herencias de familia, razas, nación, etc. Muchos afirman en forma estúpida que en nosotros existe un yo superior o divino y un yo inferior. Ego superior o inferior son siempre 2 secciones de una misma cosa. Yo superior o yo inferior son 2 secciones del mismo ego. El ser divinal o mónada, el íntimo, nada tiene que ver con ninguna forma de yo. El ser es el ser y eso es todo. Y la razón del ser es el mismo ser. La personalidad en sí misma solo es un vehículo y nada más. A través de la personalidad puede manifestarse el ego o el ser. Todo depende de nosotros mismos. Es urgente disolver el yo, el ego, para que solo se manifieste a través de nuestra personalidad la esencia psicológica de nuestro verdadero ser. Es indispensable que los educadores comprendan plenamente la necesidad de cultivar armoniosamente los 3 aspectos de la personalidad: un perfecto equilibrio entre personalidad y esencia, un desarrollo armonioso del pensamiento, emoción y movimiento, una ética revolucionaria constituyen los basamentos de la educación fundamental. Y entonces, pues hasta aquí dejamos estos 3 temas. Voy a apagar la grabación y nos vamos a preguntas y respuestas.